La voz de mi padre resonó en la sala de juntas, fría y dura como el concreto recién fraguado. Leandro, desde hoy, Octavio es el nuevo vicepresidente de operaciones. Le reportarás a él. El aire se volvió denso, pesado. Sentí la mirada incómoda de los demás en la mesa. Octavio, mi hermano menor, sonreía con esa suficiencia que yo conocía tan bien, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Para entender cómo llegamos a ese punto, a esa traición vestida de reestructuración corporativa, tienen que retroceder conmigo 5 años. 5 años antes, yo tenía 33. Una noche, recuerdo, estaba hasta las rodillas en lodo y agua helada. Eran las 2 de la madrugada y una tormenta había provocado un derrumbe en los cimientos de una planta procesadora de agave que estábamos construyendo en las afueras de Tequila. El tiempo era dinero, y cada hora de retraso nos costaba una fortuna en penalizaciones. Mis manos estaban en carne viva, mi espalda gritaba de dolor, pero mi equipo y yo no paramos hasta que la situación estuvo bajo control. Mi padre, Amador, llegó en su camioneta impecable. No bajó. Solo rodó la ventanilla y su voz, amplificada por el silencio de la noche, ladró: «¿Ya casi terminas, Leandro? Esto nos va a costar una lana». Ni una palabra de aliento, ni un gracias por estar aquí. Solo la fría contabilidad del negocio. Ese era mi padre. El negocio, Construcciones de la Garza, era su primer hijo, su verdadero amor. A la mañana siguiente, el olor a café y chilaquiles llenaba la casa de mis padres. Era domingo, el único día que se suponía que debíamos ser una familia normal. Mi madre, Soledad, se movía por la cocina, siempre tratando de mantener una paz que era más frágil que sus platos de porcelana. Mi esposa, Marisol, y mi hijo, Mateo, de apenas 4 años, estaban conmigo. Fue entonces cuando Octavio hizo su entrada triunfal. Llegó tarde, como siempre, vestido con una camisa de diseñador que probablemente costaba más que el salario semanal de uno de mis trabajadores. «Familia», exclamó, dándole un beso sonoro a mi madre. «Les tengo noticias. Acabo de cerrar el trato con los Orozco para la nueva destilería». Sentí la mirada de Marisol sobre mí. Ese trato lo había negociado yo durante 3 meses, lidiando con abogados, ingenieros y un cliente increíblemente difícil. Octavio solo había aparecido en la última reunión para la foto y la firma. Mi padre, Amador, se hinchó de orgullo. Le dio una palmada en la espalda a Octavio que resonó en toda la cocina. «Ese es mi hijo. Un tiburón para los negocios. Sabe usar la cabeza, no solo los músculos». Sus ojos se posaron en mí por un segundo, y en ellos vi la confirmación de lo que siempre había sabido: para él, yo era el motor, la fuerza bruta que hacía el trabajo sucio. Octavio era el volante, el rostro bonito que conducía el coche. Mi tía Griselda, la hermana de mi padre, una mujer viuda y sin pelos en la lengua, sorbió su café y murmuró lo suficientemente alto para que todos la oyeran: «Claro, uno pone los huevos y otro los cacarea». El silencio que siguió fue tenso. Mi madre se apresuró a cambiar de tema. Yo me concentré en mi hijo. Mateo jugaba en el suelo con sus camiones de construcción de juguete. Me agaché a su lado, el olor a tierra mojada todavía impregnado en mi ropa. «Mira, papá, una excavadora», dijo, mostrándome un pedazo de plástico amarillo. «Así es, campeón», le dije, mi voz suavizándose por primera vez en días. «Y un día, cuando seas grande, te enseñaré a manejar una de verdad. Una gigante». Su risa fue el único sonido honesto en esa casa. En ese momento, mirando sus ojos brillantes, sentí que todo el esfuerzo, todo el lodo y todas las humillaciones valían la pena. Qué equivocado estaba. La adicción al trabajo de mi padre era legendaria, pero yo, en mi afán por ganar su aprobación, había heredado su peor defecto. Creía, como él, que el amor se demostraba con sudor y sacrificio, proveyendo para la familia. Me tomó demasiado tiempo entender que un padre ausente con la cartera llena sigue siendo un padre ausente. El punto de inflexión, la primera grieta seria en el muro de mi negación, llegó el día de nuestro 10º aniversario de bodas. Le había prometido a Marisol una cena en nuestro restaurante favorito,
uno de esos lugares a los que solo vas en ocasiones especiales. Tenía el traje puesto, el regalo en el bolsillo y a Mateo emocionado porque sus abuelos vendrían a cuidarlo. Entonces sonó el teléfono. Era Octavio. Su voz era un torbellino de pánico. Y Leandro, tienes que venir a la obra de Zapotlanejo. Es un desastre. Los inspectores de protección civil están aquí y amenazan con clausurar todo. ¿Qué pasó, Octavio? Se suponía que tú estabas a cargo hoy. Hubo un malentendido con los materiales. Unos soportes no eran los correctos. Solo ven y arréglalo. Tú sabes cómo hablar con esta gente. Sabía lo que significaba malentendido. Significaba que Octavio había comprado materiales más baratos para quedarse con la diferencia y ahora la estructura estaba comprometida. Era una emergencia real. Besé a Marisol en la frente. Lo siento, mi amor. Te lo juro que volveré lo más rápido que pueda. La decepción en su rostro fue como un golpe físico. No dijo nada. Solo asintió, sus ojos perdiendo el brillo que tenían momentos antes. No volví en 2 horas. Volví a las 3 de la mañana, apestando a sudor y a frustración. La casa estaba en silencio. Marisol estaba sentada en la sala, a oscuras, con la luz de la calle dibujando su silueta. ¿Lo arreglaste?, preguntó, su voz sin emoción. Sí. Tuve que llamar a Fermín y a su gente. Nos costará una fortuna, pero la obra no se detendrá. Ella se levantó y se acercó a mí. Puso una mano en mi mejilla. Estaba fría. El legado de tu padre se está convirtiendo en el tuyo, Leandro, dijo en voz baja, pero cada palabra era un cuchillo. Una silla vacía en la mesa. Se fue a la cama sin decir más. Esa noche, por primera vez, sentí el peso de mis elecciones. No era solo el negocio familiar, era una bestia que devoraba mi vida, mi tiempo, mi matrimonio. Marisol intentó hablar conmigo varias veces después de eso. ¿No lo ves?, me decía durante nuestras raras cenas a solas. Te están exprimiendo. Tu padre te ve como un motor y a Octavio como el volante. Pero un motor sin volante solo se quema. Se aprovechan de tu lealtad, de tu amor por él. Yo, terco, ciego, leal hasta la estupidez, la defendía. Es el negocio familiar, Marisol. Mi papá ya está grande, y mi hermano necesita aprender. Alguien tiene que mantener esto a flote. ¿A qué costo, Leandro? ¿A costa de tu hijo? Mateo preguntó por ti toda la noche. Tuvimos que comer el pastel de aniversario sin ti. Cada palabra era cierta, pero yo no estaba listo para escucharlas. Estaba atrapado en la trampa de la primogenitura, del deber filial. La última advertencia vino de la persona menos esperada y más respetada. Fermín, nuestro capataz, un hombre que había trabajado para mi padre desde antes de que yo naciera, me detuvo un día en la obra. Era un hombre de pocas palabras, con la piel curtida por el sol de Jalisco y una mirada que podía ver a través del acero. Patrón, dijo, quitándose el sombrero. Con todo respeto, tenga cuidado. ¿Cuidado con qué, Fermín? ¿Con la nueva mezcla de cemento? Él negó con la cabeza. Con el joven Octavio. Anda diciendo por ahí, con los clientes y los proveedores, que él es el que va a tomar las riendas. Que usted es bueno para el campo, pero que él es el cerebro. Me reí. Una risa amarga. Déjalo que hable, Fermín. Las paredes no se levantan con palabras. Fermín se puso el sombrero de nuevo, su rostro serio. Una termita es pequeña, patrón. Pero déjela el tiempo suficiente y puede derrumbar la casa más fuerte. No le hice caso. Creí que era la arrogancia de siempre de mi hermano. No me di cuenta de que era una estrategia, un veneno que llevaba meses goteando en los oídos de mi padre, de los clientes, de todos. Fermín vio la termita. Yo, el dueño de la casa, estaba demasiado ocupado reparando las grietas para darme cuenta de que los cimientos se estaban pudriendo. Hay días que se graban en tu memoria con la precisión de un láser. Sabes dónde estabas, qué llevabas puesto, a qué olía el aire. Para mí, ese día es un martes de abril.
El cielo estaba de un azul brillante, casi doloroso, y el calor de la primavera comenzaba a sentirse en Guadalajara. Yo estaba en una reunión, discutiendo sobre los planos de un nuevo complejo de bodegas. Mi teléfono vibró sobre la mesa. Era la escuela de Mateo. Ignoré la llamada. Un minuto después, vibró de nuevo. Era Marisol. Su nombre en la pantalla me provocó un escalofrío inexplicable. Deme un segundo, dije a los arquitectos, y salí al pasillo. ¿Qué pasa, mi amor? Estoy en medio de algo. La voz de Marisol al otro lado no era su voz. Era un sonido roto, ahogado, un susurro lleno de pánico. Leandro, es Mateo. Se desmayó en el recreo. Estamos en el hospital. Tienes que venir. Ahora. No recuerdo haber colgado. No recuerdo qué les dije a los arquitectos. Solo recuerdo el rugido de la sangre en mis oídos y el sabor metálico del miedo en mi boca. Conduje como un loco, saltándome semáforos, maldiciendo el tráfico. Cada minuto era una eternidad. Encontré a Marisol en la sala de emergencias. Su rostro estaba pálido, sus ojos desorbitados. Cuando me vio, se derrumbó en mis brazos. No despertaba, Leandro. Simplemente, se cayó. Un médico nos llevó a una pequeña habitación sin ventanas que olía a antiséptico y a malas noticias. Nos habló de un aneurisma cerebral congénito. Una malformación arteriovenosa. Palabras que no tenían sentido, que no pertenecían al mundo de un niño de 6 años que amaba los dinosaurios y las galletas con chispas de chocolate. Una bomba de tiempo que había estado en su cabeza desde que nació, esperando. Lo trasladaron a terapia intensiva pediátrica. Ver a mi hijo, mi pequeño y vibrante Mateo, en esa cama enorme, rodeado de máquinas que pitaban y tubos que entraban y salían de su cuerpo, fue como si me arrancaran el alma. Llamé a mi padre. Mi voz era un hilo. Papá, es Mateo. Está muy grave en el hospital. Hubo una pausa. Luego, su voz, práctica, distante. Entiendo. Manténme informado. Pero que no se te olvide autorizar el pago del acero. Nos urge. Colgué. No podía procesar la frialdad. Ni una pregunta sobre su nieto. Solo el negocio. El maldito negocio. Llamé a Octavio. Su teléfono se fue directo a buzón. Los siguientes 3 días fueron un infierno borroso. Vivimos en ese hospital. Dormíamos por turnos en una silla de plástico incómoda, sin atrevernos a dejar a Mateo solo. Las enfermeras eran ángeles, trayéndonos café, dándonos actualizaciones, tratándonos con una humanidad que contrastaba brutalmente con el silencio de mi propia familia. Mi madre vino una vez. 30 minutos. Trajo un oso de peluche y se quedó parada torpemente junto a la cama. Tu padre te manda saludos, dijo, sin mirarme a los ojos. Está muy ocupado con el proyecto de los arcos. Luego se fue. Amador y Octavio nunca aparecieron. En la tarde del tercer día, el médico entró en la habitación, acompañado de otros 2 doctores. Sus rostros eran sombríos. No necesitaron decir mucho. La hemorragia era demasiado grande. El daño era irreversible. No había nada más que pudieran hacer. El mundo se detuvo. El tiempo se fracturó en un antes de Mateo y un después de Mateo. Recuerdo sostener a Marisol mientras su cuerpo era sacudido por sollozos que no parecían humanos. Recuerdo mirar el rostro pacífico de mi hijo y sentir un vacío tan profundo, tan absoluto, que me pregunté cómo era posible seguir respirando. Mi hijo, mi campeón, se había ido. El funeral fue 3 días después. Un asunto pequeño, gris, ahogado en un dolor demasiado grande para el puñado de gente que estábamos allí. Marisol, con una fuerza que yo no poseía, eligió todo, el pequeño ataúd de madera clara, el trajecito azul que Mateo había usado en la boda de su primo, los dinosaurios de plástico que enterramos con él. Yo solo estaba de pie, un autómata sosteniéndola, sintiendo que si la soltaba, ambos nos desintegraríamos. La familia de Marisol voló desde Monterrey. Sus padres, sus hermanas.
Se hicieron cargo de la casa, de la comida, de contestar el teléfono. Mis amigos de la universidad, mis verdaderos hermanos, estuvieron allí, sin ser llamados, simplemente presentes. Fermín y una docena de mis mejores trabajadores también vinieron, hombres rudos con trajes que no les quedaban, parados torpemente con lágrimas en los ojos. Mostraron más decencia y corazón que mi propia sangre. Amador y Octavio llegaron 15 minutos tarde. Se quedaron en la parte de atrás, mirando sus relojes. Se fueron antes de que el sacerdote terminara la bendición final. Más tarde, mi madre me diría que tenían una reunión urgente e impostergable con un cliente. No se acercaron a nosotros. No se acercaron al ataúd de su nieto y sobrino. Una semana después, volví a la oficina. No porque estuviera listo, sino porque el silencio de mi casa, llena de los fantasmas de la risa de mi hijo, me estaba matando. Pensé que el trabajo, los números, los planos, me distraerían. ¡Qué ingenuo! El primer día, la gente caminaba de puntillas a mi alrededor. Nadie sabía qué decir. Yo tampoco. A las 2 de la tarde, la asistente de mi padre me llamó. El ingeniero de la Garza quiere verlo en la sala de juntas. Ahora. Cuando entré, la escena estaba montada. Mi padre, en la cabecera de la mesa. Octavio, a su lado, con una expresión de falsa solemnidad. Isidro, nuestro director de finanzas, un hombre que me había enseñado a hacer presupuestos cuando yo era un adolescente, estaba sentado frente a ellos, con la mirada fija en su libreta. Siéntate, Leandro, dijo mi padre, como si fuera una reunión cualquiera. Me senté. El silencio se alargó. Finalmente, Amador habló. Tenemos que hacer algunos cambios. Tu problema personal está costándole millones a la empresa. Los proyectos están retrasados. Los clientes están nerviosos. Tu cabeza no está aquí, Leandro. Lo miré, incrédulo. ¿Estás hablando en serio? Acabo de enterrar a mi hijo. El negocio no se detiene por problemas personales, replicó, su voz dura. Y tú, más que nadie, deberías saberlo. Octavio intervino, su voz suntuosa. Leandro, entendemos tu dolor, de verdad. Pero la empresa es primero. Papá y yo hemos decidido que, por tu bien y el de la compañía, es mejor que des un paso al costado por un tiempo. Para que te recuperes. Dar un paso al costado, repetí, la niebla de mi dolor comenzando a disiparse, reemplazada por una ira helada. Mi padre asintió. Efectivamente. Octavio será el nuevo vicepresidente de operaciones. Tú le reportarás a él. Tomarás un puesto de gerente de proyectos, con un ajuste de sueldo, por supuesto. Hasta que estés, mejor. El mundo se inclinó sobre su eje. Me estaban degradando. Me estaban humillando, usando la muerte de mi hijo como excusa. Miré a Isidro, buscando apoyo, una pizca de decencia. Él se encogió en su asiento, sin atreverse a encontrar mi mirada. Los proyectos estaban en orden cuando me fui, dije, mi voz temblando de rabia contenida. ¿Qué demonios hicieron esta semana? No culpes a otros de tus descuidos, hermanito, dijo Octavio con una sonrisita. Fue entonces cuando mi padre asestó el golpe final, el que destrozó lo poco que quedaba de mi respeto por él. Seamos claros, Leandro. El tiempo que te tomaste, tu distracción, la muerte de tu hijo nos está costando dinero. Si no te hubieras desconectado, no estaríamos en este hoyo. Silencio. Un silencio tan profundo que podía oír los latidos de mi propio corazón, un tambor de guerra en mis oídos. Mi padre acababa de culpar a mi hijo muerto de 6 años por su propia incompetencia y la de su hijo favorito. Me levanté lentamente. La silla raspó el suelo, un sonido violento en la quietud. Mi problema personal, dije, saboreando cada palabra con veneno, se llamaba Mateo. Tenía 6 años. Y ustedes ni siquiera tuvieron la decencia de quedarse a su funeral completo. Me quité el gafete de la empresa del cuello. Saqué las llaves de la camioneta de la compañía del bolsillo. Las puse sobre la mesa de caoba pulida. El sonido fue definitivo. Final.
Quédense con su maldita empresa, dije, mi voz ahora firme, helada. Quédense con su dinero y sus proyectos. Descubrí, de la peor manera posible, que he pasado mi vida construyendo algo que no vale ni un solo segundo de la vida de mi hijo. Me di la vuelta y caminé hacia la puerta. No miré atrás. Mientras vaciaba mi oficina, metiendo 20 años de mi vida en una caja de cartón, Fermín apareció en el umbral. No dijo mucho. Solo me miró con sus ojos sabios y tristes. Yo jalo con usted, patrón, dijo, y dejó su gafete sobre mi escritorio. En la siguiente hora, 6 más de mis mejores hombres, ingenieros, supervisores, el núcleo de la empresa, hicieron lo mismo. No hubo discursos. Solo un silencioso acto de lealtad que mi padre y mi hermano nunca entenderían. La casa que yo había ayudado a construir se estaba derrumbando, y yo me llevaba los cimientos conmigo. La primera semana fue un borrón de trámites y llamadas incómodas. Octavio, en un movimiento tan predecible como estúpido, envió un correo a toda nuestra cartera de clientes. No mencionaba la muerte de Mateo, por supuesto. Solo insinuaba una reestructuración necesaria debido a errores críticos en la gestión de proyectos recientes, dejándome a mí como el chivo expiatorio. Su plan le explotó en la cara. Los clientes no eran idiotas. Sabían quién había estado en las trincheras con ellos durante años. El primero en llamar fue el director de una importante cadena hotelera. Leandro, me llegó un correo muy raro de tu hermano. ¿Qué carajos está pasando en Construcciones de la Garza? Le conté la versión corta, la más profesional que pude. Hubo diferencias irreconciliables sobre la dirección de la empresa y decidí tomar mi propio camino. Él no necesitó más. Entiendo. Pues que sepas que el proyecto de la torre en Puerto Vallarta está en pausa hasta que sepa con quién voy a tratar. No voy a poner $20 millones en manos de tu hermano. Con todo respeto. Pero la llamada que lo cambió todo llegó un jueves por la tarde. Un número desconocido. Leandro de la Garza, preguntó una voz grave y autoritaria. Sí, ¿quién habla? Benicio del Río. Me quedé en silencio. Benicio del Río. Dueño de Aceros del Río, el competidor más grande y odiado de mi padre. Su rivalidad era legendaria en Guadalajara. Se decía que Amador le había jugado sucio en una licitación hacía 30 años, y desde entonces eran enemigos acérrimos. He oído lo que ha pasado, continuó Del Río. Su padre es un pendejo, con todo respeto. Me gustaría invitarlo a comer mañana. La curiosidad le ganó a mi orgullo. Acepté. No tenía nada que perder. Nos vimos en un restaurante discreto. Benicio del Río era un hombre imponente, de unos 60 años, con el pelo cano y una mirada directa que no rehuía el contacto. Me dio la mano con firmeza. Gracias por venir, Leandro. Lamento mucho lo de su hijo. Sus palabras, directas y sin lástima, me desarmaron. Hablamos de la industria, del precio del acero, de la corrupción en los permisos municipales. El hombre sabía de lo que hablaba. Finalmente, fue al grano. Quiero que trabaje para mí, dijo, sin rodeos. Vicepresidente de una nueva división de construcción pesada. Autonomía total. Un sueldo un 35% por encima de lo que ganaba. Y quiero a su gente, a los que se fueron con usted. ¿Por qué?, pregunté, genuinamente sorprendido. Apenas me conoce. Y odia a mi padre. Él sonrió, una sonrisa astuta. Precisamente. Odio a su padre, pero respeto el talento. Sé que usted levantó esa empresa. Sé que sus hombres le son leales. Y para serle honesto, se inclinó sobre la mesa, me encantaría ser socio en la caída de Amador de la Garza. Es una inversión de negocio y un placer personal. Esa noche, mientras le contaba a Marisol sobre la oferta, recibí otra visita inesperada. Era Isidro, el viejo contador. Se veía nervioso, como si estuviera cometiendo una traición. Leandro, no puedo dormir tranquilo, dijo, entregándome una pequeña memoria USB. No soy un hombre valiente, pero la lealtad tiene un límite. Y lo que te hicieron, después de lo del niño, eso no tiene nombre.
¿Qué es esto, Isidro? Son correos. Registros. Llevaban meses planeando cómo sacarte del camino. Octavio envenenando la mente de tu padre, convenciéndolo de que eras anticuado, de que él era el futuro. La muerte de Mateo no fue la razón. Fue la excusa perfecta. Me temblaban las manos cuando conecté el USB a mi computadora. Allí estaba todo, en blanco y negro. 6 meses de conspiración. La daga que me habían clavado llevaba mucho tiempo afilándose. Isidro me miró, sus ojos llenos de una mezcla de miedo y resolución. No lo usé para vengarte, Leandro. Úsalo para defenderte. Porque van a intentar culparte de todo cuando esa posilga se venga abajo. Esa noche no dormí. Miré el techo, con el USB en una mano y la tarjeta de Benicio del Río en la otra. Ya no se trataba de dolor. Se trataba de justicia. Al día siguiente, llamé a Benicio. Acepto, le dije. Pero con una condición. La nueva división llevará mi nombre. Hubo una pausa. Luego, la risa grave de Del Río. Me gusta. División de la Garza, dentro de Aceros del Río. La ironía es deliciosa. Trato hecho. Los primeros meses en Aceros del Río fueron un torbellino. Benicio cumplió su palabra. Me dio una oficina, un presupuesto generoso y, lo más importante, confianza ciega. Mi equipo, los 7 que me siguieron, se integraron a la perfección. Éramos una banda de renegados, leales no a una compañía, sino a un hombre y a una forma de hacer las cosas. Fermín revolucionó las operaciones de campo. Nuestros ingenieros implementaron nuevas tecnologías. Éramos más rápidos, más eficientes y teníamos hambre. Nuestra primera gran batalla fue la licitación para el nuevo centro de convenciones de Guadalajara. Un proyecto de cientos de millones de pesos. Un monstruo que podía hacer o quebrar a una empresa. Como era de esperar, Construcciones de la Garza estaba en la lista de finalistas. Sería la joya de la corona del legado de mi padre. La presentación fue en el ayuntamiento. Octavio llegó con un equipo de marketing, un video pulido y promesas vacías. Habló de sinergia y visión de futuro. Cuando le preguntaron por los recientes retrasos en sus otros proyectos, divagó y culpó a la economía. Cuando fue mi turno, subí solo. Sin videos, sin parafernalia. Solo planos, un cronograma detallado y una carpeta para cada miembro del consejo. Señoras y señores, comencé. No les voy a vender una visión. Les voy a presentar un plan. Un plan basado en 20 años de experiencia construyendo en esta ciudad. Cada fase, cada material, cada hombre que trabajará en este proyecto está considerado aquí. Y respaldamos nuestro cronograma con una cláusula de penalización tan severa que solo un loco o alguien que sabe que puede cumplirla la firmaría. 2 semanas después, ganamos el contrato. La noticia fue la portada de la sección de negocios del periódico local. La llamada de mi padre no se hizo esperar. Dejé que se fuera a buzón. Fue entonces cuando Marisol me confrontó. Una noche, me encontró en mi estudio a las 2 de la mañana, rodeado de planos y proyecciones financieras. La luz de la lámpara dibujaba ojeras oscuras bajo mis ojos. Estás igual que él, dijo en voz baja desde la puerta. Estoy construyendo nuestro futuro, Marisol. Un futuro seguro. Ella entró y se sentó frente a mí. Su mirada era una mezcla de amor y miedo. ¿Estás construyendo un imperio o estás construyendo una tumba para tu rabia, Leandro? Ganaste. Les demostraste que se equivocaron. ¿Cuándo va a ser suficiente? Me da miedo que cuando termines con tu venganza, mires a tu alrededor y te des cuenta de que no queda nada de ti. Que te has convertido en el hombre del que huimos. Sus palabras me golpearon con la fuerza de un martillo. Porque eran verdad. Mi dolor se había transformado en una rabia fría y calculadora. El trabajo ya no era un refugio, era un arma. Y la estaba usando con una precisión letal. La caída de Construcciones de la Garza fue más rápida de lo que esperaba. Sin su núcleo operativo, la empresa era un cascarón vacío. Perdieron proyecto tras proyecto.
Los proveedores empezaron a exigir pagos por adelantado. Los mejores trabajadores huyeron. Un día, recibí una llamada de un número bloqueado. Era Octavio. Su voz era un susurro desesperado. Me citó en un café barato. Se veía terrible. Había perdido peso, sus ojos estaban inyectados en sangre y olía a alcohol rancio. Necesito dinero, Leandro, dijo sin preámbulos. Papá congeló mis cuentas. Y, tengo unas deudas. Con gente peligrosa. ¿Juegos de azar otra vez, Octavio? Él no respondió. ¿Cuánto? 800,000 pesos. Me reí. Una risa seca, sin alegría. No. Por favor, Leandro. Me van a matar. Somos familia. Tú dejaste de ser mi familia el día que te paraste sobre la tumba de mi hijo para trepar en la empresa. Me incliné hacia él. Y por si se te olvida, tengo los correos, hermanito. Todos ellos. El fraude con los materiales, los sobornos. Todo. Vuelve a buscarme y esa USB terminará en el escritorio del fiscal. Ahora lárgate de mi vista. Se quedó pálido como un fantasma. Se levantó y se fue tropezando, un hombre roto. No sentí pena. No sentí nada. Y eso, más que ninguna otra cosa, me asustó. Marisol tenía razón. Me estaba convirtiendo en piedra. 3 meses después, la noticia se hizo oficial. Construcciones de la Garza se declaraba en bancarrota. El imperio que mi abuelo había empezado y que yo había levantado, se había convertido en polvo y deudas. Unas semanas más tarde, me enteré de que mi padre había sufrido un infarto. No fue grave, pero lo suficiente para sacarlo del juego permanentemente. Decidí ir al hospital. No por él. Por mí. Necesitaba cerrar ese capítulo. Lo encontré en una habitación privada. Se veía viejo, frágil. La arrogancia había desaparecido, reemplazada por una derrota abrumadora. «Viniste», susurró. «Vine a decirte adiós», respondí, mi voz sin emoción. Lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas arrugadas. «Tenías razón, Leandro. En todo. Destruí a mi familia por un montón de ladrillos y cemento. Perdí al único hijo que valía la pena por mi orgullo y mi ceguera. Lo que le dije a Mateo, lo que te hice, no hay perdón para eso». «No», confirmé. «No lo hay». Me quedé un momento más, viéndolo. No sentía odio. Ni siquiera rabia. Solo un vacío inmenso, el fantasma de un amor que había muerto hacía mucho tiempo. Me di la vuelta y me fui. 2 años pasaron. 2 años de trabajo duro, pero diferente. Aprendí a delegar. Aprendí a confiar. Aprendí a llegar a casa para la cena. Marisol y yo empezamos a sanar, lentamente, juntos. Fundamos una organización benéfica en nombre de Mateo, para ayudar a familias de bajos recursos a pagar tratamientos médicos para sus hijos. Encontramos un propósito en nuestro dolor. Nuestra nueva compañía, Legado del Río de la Garza, prosperó. Hoy fue la ceremonia de inauguración de nuestro primer gran proyecto residencial, un complejo de apartamentos de lujo. El gobernador estaba allí, la prensa, todos. Di un discurso. Hablé de construir comunidades, no solo edificios. De crear hogares. Mientras hablaba, mi mirada se desvió hacia el otro lado de la calle. Apoyado contra un árbol, había un hombre mayor, vestido con sencillez. Era mi padre. Nos miramos a través de la distancia. No había ira en su mirada, solo una infinita tristeza. No se acercó. Yo no lo invité. Más tarde esa noche, en casa, Marisol me tomó de la mano. ¿Estás bien? Asentí, y por primera vez en mucho tiempo, era verdad. Estoy bien. Miré por la ventana hacia la ciudad iluminada. Mi padre me había hecho un último y cruel regalo el día que me traicionó, me había liberado. Me liberó de su sombra, de su aprobación, de un legado tóxico. Me obligó a construir el mío, uno que no se medía en concreto y acero, sino en lealtad, respeto y amor.
Un legado digno de la memoria de mi hijo. Entendí, de la peor manera posible, que la verdadera familia no siempre es la que comparte tu sangre. Es la que se queda a tu lado para secar tus lágrimas, incluso cuando tú te niegas a llorar. Y al mirar a Marisol, al pensar en Fermín y en los hombres que me siguieron ciegamente, supe, sin lugar a dudas, que yo era el hombre más rico de la ciudad.